Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo un vídeo que podéis tomar de dos maneras. Bien como una serie de recomendaciones para que las leáis a lo largo de 2025, bien como dos retos literarios que podéis seguir y hacer vuestros. Cada uno que lo tome como quiera. Esto voy a explicarlo mejor después de la intro. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí, ya es el año 2025, primer domingo de 2025, y vengo a presentaros dos retos literarios y una serie de recomendaciones, muchas recomendaciones para poder llevar esos retos adelante. Sabéis que yo me he planteado que en 2025 no voy a hacer ningún reto, o lo que es lo mismo, que mi único reto va a ser no tener ningún reto. Llevo varios años proponiéndome retos que son además bastante ambiciosos. En enero todo me parece siempre fantástico y a la altura de junio o julio ya estoy que me tiro de los pelos. Entonces este año he decidido leer de manera mucho más relajada lo que me apetece, como me apetece y al ritmo que me apetece, al ritmo que el libro también necesita, y no estresarme leyendo, porque aquí hemos venido a ser felices y a disfrutar con la lectura. Voy a proponeros dos retos, no uno sino dos. El primero es el reto del año pasado, el de libros de menos de 150 páginas, pero cambiando las preguntitas o las cuestiones que tenéis que ir cumpliendo. Mucha gente me preguntó por privado, cuando dije que no iba a hacer reto este año, si no iba a proponer yo ningún reto. Me decía, hay gente que me dice que no es muy, ¿cómo os digo?, es indecisa a la hora de elegir libros, y que cuando tiene que seguir un reto, aparte de que se divierte mucho porque se le toma como un juego, de alguna manera ya tiene una idea previa sobre por dónde buscar esos libros. Entonces he decidido que, aunque yo no vaya a hacer el reto, porque de alguna manera ya lo he hecho, ya veréis que voy a hablaros de un montón de libros que encajarían en estos retos, sí he pensado que podría ser un reto muy bueno para todos aquellos que el año pasado, 2024, fuisteis capaces de leer 12 libros de menos de 150 páginas, y muchos de vosotros me dijisteis que llevabais años sin haber leído más de 2 libros, con mucho esfuerzo y abandonando muchos también por el camino. Entonces quiero también que tengáis en 2025 esta experiencia agradable, esta experiencia de poder leer, de poder disfrutar con la lectura, y sobre todo psicológicamente enfrentarnos a libros que no nos venzan de antemano, no un Conde de Montecristo de 1900 páginas que parece que, bueno, en fin, no piensan, no voy a tener tiempo para leer este libro, aunque luego se vaya sacando el tiempo, pero psicológicamente es cierto que los libros muy extensos os pueden, bueno, pues no sé cómo decirlo, os pueden comer, ¿no?, la moral. Y estos libros más breves, mientras os vais empezando a rodar como lectores habituales, pues os pueden ayudar. Pero además de este reto de libros de menos de 150 páginas, este año quiero añadir un reto que tiene muy poquitas cuestiones que cumplir, y que es el reto del centenario de Carmen Martín Gaite. En 1925 nacía en Salamanca una de las autoras más importantes del siglo XX español, que es Carmen Martín Gaite, y conmemoramos su centenario, el centenario de su nacimiento en 2025. Vais a ver cómo es muy poquito lo que os propongo leer de ella, pero sí que me haría mucha ilusión, igual que en su momento muchos os animasteis a leer a Ana María Matute, incluso pensando, no creo que sea para mí, y luego descubristeis a una autora que os gustó muchísimo y que seguisteis leyendo. Mucha gente, cada vez que empieza un libro de Ana María Matute, me dice, comencé en la lectura conjunta contigo con Olvidado Rey Gudú, y estoy encantada de la vida de decirte que sigo leyendo cada X meses una novela de Ana María Matute. Bueno, pues de la misma generación, y yo os diría que con la misma magia, os encontráis a esta otra autora, Carmen Martín Gaite, que voy a proponeros 5 lecturas, son solamente 5 lecturas, 3 de ellas muy breves, pero voy a proponeros esas 5 lecturas para conocer a esta autora en caso de que no la hayáis conocido. Y ahora sí, bueno, antes de nada voy a dejaros las marcas de tiempo para que sepáis, bueno, si uno de los dos retos nos interesa, pues vais al otro. Lo voy a dejar abajo en la caja de descripción. También abajo en la caja de descripción os voy a dejar el vídeo que grabé hace ya bastantes, 2 años yo creo que lo grabé, de Carmen Martín Gaite, hablando de toda su novelística.
creo que toda o casi toda su novelística, y así vais a tener una reseña más amplia de estas novelas en caso de que queráis hacer este reto, porque vamos a comenzar con el reto de Carmen Martín Gaite, ya que es más breve que el otro, que son 12 cuestiones, mientras que Carmen Martín Gaite son solo 5. Vamos con Carmen Martín Gaite. Como os comentaba, el reto del centenario de Carmen Martín Gaite consiste en 5 cuestiones, 3 de las cuales son muy breves y 2 un poquito más extensas, pero tampoco muchísimo, porque Carmen Martín Gaite no tiene novelas de 1000 páginas ni de 800, son novelas, bueno, bastante asequibles casi todas, hay alguna que ronda las 600 y pico, pero bueno, que digamos que las novelas no son extensísimas. De hecho, yo las que os voy a recomendar son más bien tirando a breves. ¿Cuáles son estas 5 cuestiones de Carmen Martín Gaite? Estaréis viéndolas ahora en pantalla. Yo establecí el año 1977 como un punto de inflexión en la obra narrativa, o mejor dicho, en la novelística de Carmen Martín Gaite, porque es un año en el que no aparece publicada ninguna novela suya, pero marca, digamos, el inicio de algo nuevo. Lo anterior al año 1977 podríamos enmarcarlo en la generación de medio siglo, en todos estos autores que fueron niños durante la Guerra Civil Española y que ahora son adultos, y todas estas experiencias les han marcado y aparecen reflejadas en su novelística, porque en sus novelas aparece pues, la España de posguerra. Estas novelas de Carmen Martín Gaite muestran a mujeres, porque la novelística de Carmen Martín Gaite es una novelística eminentemente femenina, está muy preocupada por la figura de la mujer y su, digamos, lugar dentro de la sociedad, la libertad femenina, bueno, temas en torno a la mujer. Y antes del año 1977, estas novelas suelen explicarnos, contarnos la vida de jóvenes acomodadas que deben enfrentarse a la falta de libertad y a una sociedad muy cerrada para ellas. Aquí encontramos novelas como Entre visillos, que yo diría que es la más destacada de todas y la que yo más os recomiendo, pero tenéis también Ritmo lento. Esta edición es muy vieja de la editorial Bruguera. Seguramente ahora mismo hay una edición mucho más nueva, os pondré la cubierta por aquí para que la podáis ver, pero digamos que estas dos novelas entrarían dentro de esa novelística de Carmen Martín Gaite que muestra la vida de las mujeres de clase media, jóvenes de clase media, que tienen un futuro muy establecido, el matrimonio, el comprarse el piso, el tener hijos, el dejar los estudios, porque ¿para qué? Quien tiene que estudiar y que trabajar es el marido, y vemos ese ambiente asfixiante en la España de posguerra para las mujeres que protagonizan estas novelas. Pero a partir del año 1977, la novelística de Carmen Martín Gaite cambia. Por eso os recomiendo que leáis novelas escritas antes del 77, yo os enseño las que tengo, pero hay más, o novelas escritas a partir del año 1977. En el año 1978, Carmen Martín Gaite publica El cuarto de atrás, para mí la novela más compleja de la autora, también la mejor estilísticamente, es una obra muy interesante, es metaliteratura, reflexión acerca de los procesos de la creación literaria, pero es mucho más aparte de eso, también es un compendio de recuerdos suyos de infancia, de juventud y de la España que a ella le tocó vivir. Es una novela, bueno, ya os remito al vídeo que ya dije que os he grabado y donde hablo más extensamente de estas novelas y que repito que os dejaré en la caja de descripción, pero transcurre a lo largo de una noche. Carmen Martín Gaite, ella es la protagonista de la novela, está sola en casa, alguien llama al timbre, sube como para hacerle una entrevista y este personaje oscuro que le hace la entrevista sirve como excusa, como el interlocutor necesario para que ella reflexione acerca de una serie de cuestiones literarias, sociales, políticas y vitales. Me parece una obra fabulosa y, si tengo que ser objetiva, es probablemente la mejor novela de la autora, pero tiene otras novelas que son fascinantes.
Caperucita en Manhattan es un retelling, ¿no?, del cuento de Caperucita Roja, pero trasladado a Nueva York. Ella vivió durante mucho tiempo, no de forma continuada, yo creo que iba y venía, pero vivió a temporadas largas en Nueva York, y esta obra transcurre en Nueva York. La protagonista es una niña llamada Sarah Allen y la abuela es una antigua cabaretista, cantante de cabaret. El lobo feroz es el señor Wolf, que tiene un edificio enorme donde vende tartas, y lo que sería el bosque de Caperucita es en realidad esa selva urbana que es la ciudad de Nueva York. Es maravillosa, con un personaje muy especial que es Miss Lunatic y que a mí siempre me ha recordado mucho a la propia Carmen Martín-Gaite. Tiene más novelas como La Reina de las Nieves, que al igual que Caperucita es una reinterpretación moderna, muy triste esta novela, del cuento de Hans Christian Andersen, La Reina de las Nieves. Hans Christian Andersen era para Carmen Martín-Gaite y para mí también su autor favorito de cuentos infantiles. Y después vienen las que son para mí sus novelas más interesantes de los años 90. Son novelas extremadamente intimistas, están escritas en primera persona las dos. Esta, Lo raro es vivir, precisamente porque está narrada en primera persona. No sabemos el nombre, Águeda Soler, de la protagonista hasta la mitad más o menos de la novela, y nos cuenta la historia de una mujer que pierde a su madre. Llevaba mucho tiempo enfadada con ella y le avisan de la muerte de su madre, y también el médico donde se encuentra su abuelo, que tiene demencia senil, habla con ella y le dice que el abuelo lo está pasando tan mal y echa tanto de menos a su hija, que ella, que se parece tanto a su madre, debería hacerse pasar por su hija para que el abuelo no sufra tanto. Ella lo piensa, bueno, toma la decisión finalmente de hacerlo, y cuando el abuelo cree que no habla con su nieta sino con su hija, pues descubre una serie de cuestiones acerca de su vida. Pero también vemos cómo enfrenta a su padre, que cuando se divorció de su madre tuvo una nueva familia y ella se desligó completamente de él. ¿Qué es lo que le llevó a enfadarse con su madre? ¿Cómo vive ella constantemente tratando de eludir el compromiso con un hombre que a mí me parece fantástico? Y bueno, es una novela, a mí me gustó mucho. Y luego el título es maravilloso, Lo raro es vivir. Y ahora llega mi novela favorita de Carmen Martín-Gaite, Nubosidad variable. La tengo destrozada de la cantidad de veces que la he releído. Es una novela epistolar, por lo tanto también narrada en primera persona, en la que dos amigas, Sofía Montalvo y Mariana León, que se reencuentran después de décadas de haber dejado de hablar porque se enfadaron. Bueno, tenéis que leer la novela para saber por qué. Justo cuando terminan el instituto y antes de empezar la universidad, se enfadan y dejan de hablarse radicalmente, y décadas después, varias décadas después, se encuentran en una exposición del típico arquitecto que va de artista alternativo y que realmente, como dicen ellas, parece que lo único que pinta son huevos estrellados contra una pared, pero en medio de ese tumulto de gente que va a aparentar y a dejarse ver, se encuentran ellas dos que parece que están, sobre todo Sofía, ¿no?, parece que está en un universo un poco al margen de lo que la fiesta se está desarrollando. Y Mariana, por ese gesto, como dice ella, ese gesto de pájaro a punto de volar, de pájaro en una rama a punto de echar a volar, la reconoce de inmediato, aunque llevan décadas sin hablar. ¿Qué ocurre? Que ellas querrían ponerse un poco al día y empezar a hablar y rememorar y contar, sobre todo, qué ha sido de su vida durante ese tiempo, pero Mariana se ve obligada a emprender un viaje muy largo y entonces le propone hacer lo que hacían cuando eran adolescentes, que era escribirse cartas. Y entonces empiezan a escribirse cartas contando qué han sido esos años en la vida de una, en la vida de la otra, y también afrontando qué fue aquello que les llevó a dejar de hablarse. Estas serían algunas de las novelas que podéis leer. Ya os digo que os las divido en novelas antes de 1977 y novelas después de 1977. Y tendréis que leer una novela de cada grupo. Pero además tendréis que leer un cuento. Veis ahora mismo que lo único que os mando a leer es un cuento, está en singular. Uno. De cualquiera, os pondré por aquí alguna cubierta de libros de cuentos, yo creo que tengo aquí alguno,
El cuento de nunca acabar no es exactamente, no todos ellos son exactamente cuentos, son cuentos, aforismos, alguna que otra reflexión un poco más extensa, pero bueno, esto podría servir. Y podéis leer un cuento al azar, elegirlo por los títulos. Sus títulos siempre han sido maravillosos, tanto de los libros, novelas, como de los cuentos o artículos o ensayos. Entonces elegís uno y lo leéis. ¿Que os gusta mucho ese? Pues seguís leyendo lo que queráis, pero ya no es obligatorio, es leer simplemente uno, un cuentecito. Lo mismo ocurre con el poema. Pongo poema en singular, ¿por qué? Porque Carmen Martín Gaité fue poeta y tiene varios libros de poemas, incluso tiene un libro que es una antología de poemas que es bastante interesante. Leed un poema simplemente, no el libro. ¿Que os gusta muchísimo ese poema? Pues lanzaos a lo loco y leed tantos poemas como queráis. Pero lo obligatorio para cumplir con el reto sería leer un único poema. Y por último, pongo ensayo, un ensayo. Carmen Martín Gaité tiene ensayos extensos, como esa delicia llamada Usos amorosos de la España de posguerra, que es una absoluta maravilla. Yo no lo tengo en físico porque lo leí para un trabajo que hice en la universidad y lo saqué de la biblioteca y luego nunca me lo compré, pero es una absoluta maravilla, una maravilla. Pero también tiene, yo voy a meter aquí en ensayos, articulitos, ¿no? Como por ejemplo en la búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, que habla de todo el proceso de escritura, de para quién escribimos, si buscamos a alguien con el que hablar y que nos entienda, qué es el lector para el escritor, y son, la verdad, unos artículos muy interesantes y unos ensayitos breves muy interesantes. También tiene este libro Desde la ventana, que a mí me gusta especialmente, donde se plantea la temática de la mujer como escritora, la mujer como lectora y la mujer como personaje literario. Y la verdad es que es un libro precioso, es un libro maravilloso. Y luego ya el lujo, el máximo lujo, el que yo disfruté muchísimo, es este libro de anagrama titulado Pido la palabra, que es un conjunto de conferencias que ella dio y que son un lujo. Un lujo, podéis leer pues una de las conferencias y ya está. Y si os fascina tanto como creo que os va a fascinar, seguiréis leyendo más cosas de Carmen Martín Gaité. Estos son los 5 puntos que yo creo que hay que tratar, y a lo largo de los 12 meses, si los vais leyendo, que ya veis que 3 de ellos son muy breves, yo creo que vais a tener una imagen un poquito de conjunto de quién fue Carmen Martín Gaité. Que sepáis que Carmen Martín Gaité escribió también teatro, tiene una obra que creo que su título es La hermana menor o La hermana pequeña, que si queréis podéis leerlo, pero bueno, yo no quería añadir más cosas porque entiendo que leer tanto de un mismo autor en un año puede acabar empachándote. Pero sí es verdad que es el año 2025, que es el centenario de su nacimiento, y que yo quería aportar mi granito de arena para, no sé, para que no se nos olvide esta mujer excepcional que fue Carmen Martín Gaité. El siguiente reto ya es conocido por todos porque es el reto de leer libros de menos de 150 páginas. La diferencia con el año pasado es que esta vez la temática es literatura europea. Lo he pensado así porque podemos hacer cada año pues una temática diferente, pues literatura europea, literatura, no sé qué deciros, asiática, literatura árabe, literatura africana. Si vamos a la literatura, por ejemplo, de Estados Unidos, pues un mes elegimos una novela de la generación Beat, otro mes una novela de la generación perdida, otra una novela del gótico sureño, es decir, que pueden ser años temáticos. Este año es el año de la literatura europea. Estaréis viendo ya la plantilla y veis que en el primer recuadro aparece que tú eliges el país. Yo he elegido 11 países y he dejado a vuestra elección uno de esos países porque me parece muy interesante. El hashtag va a ser como siempre Club150pag. Si ponéis ese hashtag en Instagram, la gente que clique ahí encima llegará a encontrarse pues con toda esa enorme cantidad de reseñas, y todos los que queréis leer literatura breve vais a tener ahí un arsenal para poder elegir. Bueno, a lo que iba,
me parece muy interesante que vosotros elijáis un país, cada uno, el que le apetezca, y que así podamos compartir, porque va a enriquecer mucho más que el hecho de que yo os obligue también, ¿no?, a ese país número 12. Entonces me parecía interesante que pues, uno elija Polonia, el otro elija, no sé muy bien qué decir, el otro elija pues, Croacia y el otro lo que sea, ¿no?, y el otro Moldavia. Cada uno que elija lo que quiera, pero dentro de los 11 restantes que sí propongo yo, también os voy a enseñar algunas obras que creo que os podrían ayudar. Cada uno que lea lo que le dé la gana, pero por si no tenéis ideas previas, estas obras yo las he leído todas y por eso os las recomiendo, porque todas ellas me han gustado francamente mucho. Empezamos con el primer país, que sería Francia, por orden, tal y como está. En Francia yo os recomiendo a Annie Ernaux, una autora que ya siempre os digo que me fascinó. Pura Pasión es una obra muy breve, pero tiene otras muchas obras breves que casi yo me atrevo a recomendaros cualquiera, pero Pura Pasión la conozco, la he leído y creo que podría gustaros. Otra de las obras que yo creo que podría gustaros mucho es La joven vampira de Goscinny Hénin, que es un autor del siglo XIX. Esta obra la tenéis reseñada en el canal y es una concepción del vampirismo un tanto especial. Y luego está Georges Perec, que es uno de mis autores franceses favoritos, que tiene obras extensas maravillosas y también obras breves de menos de 150 páginas, como Lo infraordinario y Las cosas. Cualquiera de estas obras creo que podrían gustaros muchísimo. Ahora llega Rusia. Y en Rusia yo lo voy a dejar un poco abierto, quiero decir, dependiendo de la época en la que haya vivido el autor, hoy podríamos considerarlo ucraniano, o de otra parte que no sea estrictamente ruso, pero bueno, lo dejo abierto, cada uno que elija los autores que quiera. Yo de aquí sí que tengo al menos dos autores que creo que os va, bueno, tres podríamos decir, pero dos autores que creo que os van a gustar mucho, con dos obras muy breves que para mí han sido maravillosas. Uno sería Tolstoy con La felicidad conyugal. Esta obra es una obra maestra, es preciosísima. De Tolstoy también podéis leer La muerte de Iván Ilich, breve y extraordinaria. De Dostoyevsky podéis leer La sumisa, y de Gogol, la que yo me leí es justo antes de Nochebuena, que se titula justo así, Nochebuena, y que es una preciosidad de historia y tenéis reseñada en mi Instagram. Para cubrir Portugal podéis leer a Eça de Queiroz, que es un autor que ya sabéis que estuve muy obsesionada con él hace 2 años, y tiene una novelita breve que es una delicia, que se titula Alves y Cía, que es una vuelta de tuerca a la historia decimonónica tan típica de la mujer adúltera. También tenéis reseña en el canal. Alemania es un país lleno de literatura extraordinaria, tanto extensa como breve. Hay mucha literatura breve enorme. El Werther de Goethe, extraordinario. También La muerte en Venecia, de Thomas Mann, solamente por proponer algunas obras breves que yo creo que es ir y dar en el clavo, porque son obras maestras extraordinarias. En Irlanda nos encontramos a grandes autores con obras breves. Es el caso, por ejemplo, de Los muertos, de James Joyce. Es el caso también, de Oscar Wilde. Oscar Wilde podéis leer El fantasma de Canterville y otros cuentos, y ya si os animáis podéis leer el resto de cuentos. También podéis leer algo de su teatro, por ejemplo, La importancia de llamarse Ernesto, y tanto el uno como el otro, Wilde y Joyce, son autores que yo me atrevo a decir que no creo que os equivoquéis leyéndolos y eligiéndolos. España. España está llena de autores extraordinarios con obras breves maravillosas que creo que podrían gustaros mucho. Permitidme que os recomiende a Ramón J. Sender con Requiem por un campesino español, una obra que no creo que se tarde más de 1 hora en leer y que se te queda para siempre en el corazón, una obra preciosa. También a Valle Inclán con sus sonatas. Las sonatas de Valle Inclán es literatura modernista, son 4. Coinciden con las 4 estaciones del año y podéis leer una de ellas. ¿Que os gusta muchísimo? Pues seguís leyendo las 3 restantes,
pero miráis la sinopsis, veis cuál os interesa y leéis esa. Las 4 están protagonizadas por el mismo personaje, que es el marqués de Bradomín, trasunto del propio Valle Inclán, y nos cuenta su infancia, juventud, edad madura y vejez. Son muy bonitas, elegís una y son menos de 150 páginas. En la República Checa no me queda más remedio que recomendar a ese autor que yo creo que todos tenéis que leer, que es Franz Kafka. Si no habéis leído todavía La Metamorfosis, La Transformación, bueno, como queráis, es el momento ahora de leerlo. Es momento de leer ese libro. Suele venir no solo el cuento, sino con otros cuentos. ¿Que os gusta mucho este cuento? Pues seguís leyendo los demás y seguramente que no vais a arrepentiros. También os tengo que recomendar a Jiří Karasek, Un alma gótica. Sabéis, si habéis visto mi vídeo de mejores lecturas del año, que es una de mis mejores lecturas de 2024 y que me gustó muchísimo. Es una novela muy breve, muy intimista, muy descriptiva, muy oscura, es absolutamente preciosa. Así que o Kafka o Karasek, pero cualquiera de las dos serían lecturas éxito seguro. Llegamos a Grecia y nos encontramos con un autor que tiene muchas obras breves, estoy refiriéndome a Kalifátides, y que todavía no he leído nada que no me haya gustado. Kalifátides tiene obras que de verdad que son tremendamente emotivas, hablan del exilio, de las relaciones familiares, son novelas preciosas, con un punto reflexivo y melancólico de ese pasado que se ha dejado atrás y que se rememora, no siempre como fue, porque el recuerdo pues suele jugarnos malas pasadas, a veces lo endulzamos, a veces lo amargamos, no lo recordamos exactamente como fue, sino que el recuerdo a veces pues llega hasta nosotros un tanto adulterado. En el caso de Kalifátides llega de una manera muy melancólica, es una pérdida, ¿no? El pasado que se deja atrás, los países que se dejan atrás porque uno emigra, y cualquier obra de Kalifátides yo creo que sería muy interesante. Pero también podéis liaros la manta a la cabeza e iros a clásicos escritos antes de Cristo, como las tragedias de Sófocles, Eurípides o Esquilo, y cualquiera de ellas yo creo, me atrevo a decir que sería para vosotros una lectura maravillosa. Tenemos Antígona, tenemos Edipo, tenemos Ifigenia, en fin, Medea, hay, bueno, la Orestiada, ¿no? que tiene esas 3 maravillosas tragedias. O sea, cualquiera de las obras de teatro griego que leáis va a ser una lectura maravillosa. Italia. En Italia vengo a recomendar 2 autores que me gustan mucho. Uno es Dino Buzzati, del que solamente he leído 2 libros, pero uno de ellos encaja aquí, que son 7 plantas. Lo dicho, como antes con Karasek, si habéis visto mi vídeo de la semana pasada, 7 plantas es una de mis mejores lecturas del año pasado, pero también tenemos a Barico. Alessandro Barico tiene un montonazo de novelas muy breves, Novecento, Seda, y ninguna de ellas tiene desperdicio. Es una delicia de autor que merece muchísimo la pena. Hungría. En Hungría tengo que recomendar sí o sí a László Krasznahorkai, un autor que yo descubrí el año pasado, que estoy esperando leer unas cuantas obras más para haceros un vídeo de recomendaciones. Pero este que os recomiendo hoy, Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, a mí me pareció maravilloso y es absolutamente brevísimo. Yo me lo leí creo que en unas 2 horas y fue una experiencia maravillosa. Fue el libro con el que me inicié con el autor y ahora mismo estoy a punto de leer Tango satánico y tengo algunos más ya en casa esperándome. Así que os lo recomiendo muchísimo. Y por último, Gran Bretaña. Yo creo que de Gran Bretaña no hay tanto que recomendar porque ya se os van a vosotros a ocurrir 1.000.000 de autores y 1.000.000 de obras, pero bueno, si queréis alguna recomendación, que yo creo que es el país que como que más nosotros tenemos delante de las narices, mucho más que Francia o que Italia. La literatura inglesa yo creo que es la más leída con diferencia y la estadounidense aquí en España. Pero bueno, podéis leer por ejemplo a Jane Austen, podéis leer Lady Susan, otra obra breve sería Matilda, de mi queridísima Mary Shelley, y seguro que hay muchísimos más autores y muchísimas más obras que se os van a ocurrir a vosotros y que es muy fácil pues, llegar a ellas, no es como la literatura húngara, por ejemplo, que es bastante más complicado.
hasta aquí el reto. Me gustaría mucho que para promocionar obras breves pusierais cada vez que subáis una reseña de uno de estos libros a Instagram el hashtag Club150pag. Ya os digo que vosotros mismos si buscáis ese hashtag os vais a encontrar con muchísimas recomendaciones, con muchísimas reseñas y bueno, para seguir aumentando el número de obras que aparecen ahí e ir creando una base común de obras breves para leer. Lo mismo en el caso de Carmen Martín Gaite, poned el hashtag Carmen Martín Gaite porque este es su año, probablemente mucha gente entre a ver, ¿no?, que se ha dicho que sea de la obra de esta autora y podrá encontrarse con vuestras reseñas, que estoy segura de que estas obras os van a gustar y de que animaréis a los demás a acercarse a la autora. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Por cierto, si tenéis recomendaciones para tanto, bueno, Carmen Martín Gaite he hablado casi de toda su obra, pero sobre todo para el reto de libros de menos de 150 páginas, si tenéis obras que proponer porque las habéis leído y os han gustado mucho, dejadlas en comentarios. Y así la gente puede ir también a leer los comentarios y tener, pues bueno, pues más donde elegir. Lo dicho, muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.